Para este ejemplo, calcularemos el valor de la mediana de la tabla de distribución de frecuencias usada en el video anterior de la media aritmética. La fórmula de la mediana va de la siguiente manera. Mediana será igual a frontera inferior de la clase de la mediana más n entre 2 menos suma de frecuencias hasta antes de la clase de mediana y todo sobre la frecuencia de esta clase, la que tiene la mediana, y todo por ancho de intervalo. Lo primero que tenemos que hacer es resolver la división de n sobre 2. La mitad en este ejemplo será la de 100, que son 50. Lo que toca a continuación es sumar todas las frecuencias hasta alcanzar o rebasar el valor de 50. Comencemos pues. Las primeras dos clases, 5 más 18, nos da 23. Le sumamos 42 de la tercera y nos da 65. Como estamos viendo, 65 es mayor a 50. Y por lo tanto, la clase número 3 es la que contiene nuestra mediana. Esa es la clase que vamos a utilizar. Con esto podemos comenzar la sustitución quedando de la siguiente forma. La mediana será igual a frontera inferior. Es un valor que hallamos entre 65 y 66. Aquí será 65.5. Sumamos n sobre 2, que son 50, menos la suma hasta antes de 42, son 23 como vimos. Todo entre esta frecuencia de mediana, 42, y finalmente esto multiplicará al ancho de intervalo, que en esta distribución como vemos es de 3. Lo podemos constatar observando las diferencias entre límites. Ya una vez encontrados todos los valores, comenzamos con las operaciones. Una forma de hallar los valores de frontera, recordando, es promediando el límite superior de una clase y el inferior de la siguiente. Y no debemos olvidar que las operaciones se realizan siguiendo la jerarquía establecida. Finalmente, nuestra mediana nos dio 67.4285 pulgadas. Ya una vez obtenida esta medida, vamos a calcular ahora de la misma tabla la moda. Para la moda seguiremos lo siguiente. Será frontera inferior de la clase modal más delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Y este cociente multiplica el ancho de intervalo. La clase modal va a ser aquí la que tenga la frecuencia más grande. Obviamente aquí será la de 42, entonces esta es nuestra clase modal. Entonces, comenzando con las sustituciones, sería, de nuevo, frontera inferior entre 65 y 66, que sería 65.65. Estas deltas se refieren a lo siguiente. La primera es la diferencia entre la clase modal y la anterior a ella. Aquí es 42 menos 18. Delta 2 va a ser pues la clase modal y la que le sigue, 42 menos 27. Ya obtenidos estos resultados, hacemos la sustitución dentro del paréntesis, siendo de esta manera. Y multiplicamos por 3, que es nuestro ancho de intervalo. Comenzamos pues con la operación correspondiente. Si bien en este ejemplo la clase modal y la de mediana coincidieron,
No siempre va a ser así. Por tal motivo es necesario siempre hacer estos análisis de cada medida por separado. Y vemos pues que nuestra moda salió de 69.1921. Ya habiendo obtenida pues esta última medida, vamos a hacer una comparación de las tres medidas de tendencia central de esta distribución. Tenemos pues ya la moda, nuestra mediana que calculamos hace unos instantes, y finalmente rescatamos del video anterior la media aritmética, que es de 67.45. Como vemos, las tres medidas no tienen una diferencia tan grande y marcada una de otra, y por lo tanto, si esto se cumple, cualquiera puede servir como promedio de toda la distribución. Ahora calculemos mediana y moda de esta tabla. La diferencia del anterior es que ahora aquí vamos a manejar decimales. Repasando, nuestra fórmula de mediana es frontera inferior de clase mediana por n sobre 2 menos la suma de frecuencias antes de la mediana sobre frecuencia de esta clase y por ancho de intervalo. Aquí de nueva cuenta se hace n entre 2. En esta tabla será 65 entre 2. Eso nos da un valor de 32.5. Hay que sumar frecuencias hasta alcanzar o rebasar este valor. Empecemos pues. 8 más 10 nos dan 18. Y más 16 nos arroja un total de 34. Entonces cumplimos con rebasar este valor, así que la clase 3 es la elegida como mediana. La frontera inferior que vamos a utilizar aquí en esta sustitución será un valor entre 269.99 y 270. Tal valor será 269.995. N entre 2, que ya lo habíamos hallado, es 32.5 y le restamos la suma de frecuencias hasta antes de la clase mediana. En este caso son solo 2, que eran 18. Sobre frecuencia de la mediana, que es 16. Y aquí el ancho de intervalo podemos hallarlo con valor de 10. Esto se ve de límite a límite, como lo estamos viendo. Y finalmente comenzamos la operación según la jerarquía que nos despliegue aquí. Reiteramos que es necesario hacer este análisis por separado entre la mediana y la moda, porque no necesariamente tienen que coincidir en la misma clase. También una forma de hallar estas fronteras es promediando límites, el superior de una clase y el inferior de la siguiente, y con eso hallamos nuestra mediana, 279.057. Ahora la moda. Para la moda, recordemos nuestra fórmula, va a ser frontera inferior de la clase modal más nuestras diferencias delta, que de nuevo veremos cómo obtenerlas, y
delimitado por ancho de intervalo. Buscamos la clase que tenga la frecuencia más alta. Vemos aquí que es 16, por lo tanto es la clase número 3. Su frontera, la inferior, será 269.995 y nuestras deltas, vamos a ver, son la diferencia entre la modal y la anterior, delta 1, y la diferencia entre modal y la siguiente nos dará delta 2, como lo vemos aquí. Entonces la segunda delta nos va a dar 2, que es 16 menos 14, y la 1, 6, 10 menos 16. Y ya el ancho de intervalo, como sabemos, viendo límites, la hallamos que es de 10. Sustituimos y operamos. Y una vez que obtengamos nuestro valor de moda, para este caso va a ser de 277.495, completamos pues el cálculo. Si deseáramos un análisis más a profundidad, tendríamos que calcularle también a esta distribución la media aritmética y hacer la comparación de las tres para ver cuál funciona como promedio. Debemos recordar que esto es importante a fin de ver si la diferencia entre las tres no es demasiado grande. Y con esto terminamos nuestro problema.